Muy buenos días, familia. Que Dios sea bendiciendo sus vidas y cada uno de sus hogares en este día de hoy. Vamos a seguir adorando a Dios a través del estudio de su palabra. Así que los invito a que traigan su Biblia si no la tienen ahí ya, que traigan papel y lápiz, algo con que anotar lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Porque la idea de este tiempo es realmente rendir nuestro corazón a Dios y poner en práctica todo lo que Dios nos enseña. Así que vamos entonces a la palabra, al mensaje. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 42, establece un aspecto bien interesante sobre la familia. Y dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y me parece que es una declaración muy acertada porque todo empieza en la familia, ¿cierto? Las sociedades, la cultura que tenemos se da porque hay una familia, un hombre y una mujer que procrean hijos y a partir de ahí se empieza a multiplicar y bueno, se van creando las comunidades, las sociedades. Lo que nosotros vemos al interior de las familias es lo mismo que vemos en la sociedad. Por eso es lo que quiere decir que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo que sucede en la familia es lo que se ve reflejado en la sociedad. Ahora bien, si nosotros vemos la sociedad y si tú miras la sociedad y la ves tal vez mal, la ves destruida, violencia, no hay principios, corrupción, no hay valores, si los ves agresivos, si ves una sociedad donde falta Dios, donde faltan muchas cosas por mejorar, es porque al interior, donde nace esa sociedad, en las familias, estamos así de mal. La familia hoy en día en realidad está muy, muy deteriorada. La función de la familia es muy menospreciada. Los hijos son rebeldes, así sean rebeldes pasivos, pero son rebeldes y desobedientes de sus padres. Y los padres dejan a sus hijos hacer también lo que les parezca, no los instruyen, ni los corrigen, ni mucho menos los disciplinan. Entonces vemos una sociedad donde están los hogares destruidos, donde prima el egoísmo en las relaciones, es decir, cómo me siento yo y qué es lo que yo quiero, antes de pensar en mi relación de pareja, en mi familia, qué es lo que queremos, qué es lo mejor para nosotros. Y los hogares cristianos no están exentos de esta misma realidad. La mayoría de los hogares cristianos, aunque profesan un amor hacia Dios, aunque se declaran seguidores de Jesucristo y tal vez asisten a la iglesia y se capacitan y lo que sea, han caído en esta misma trampa de vivir bajo el mismo techo, pero no vivir bajo las normas que Dios estableció para la familia. Es decir, están en la casa, pero los hijos están en su habitación, en la calle, pegados al celular, al televisor, al computador. El hombre está en la calle o en sus cosas, la mujer en sus cosas, cada uno en lo suyo propio. Y entonces viene el autoengaño de que no, pues mis hijos, mi familia, pues estamos bien, estamos unidos, no está ninguno en las drogas ni delinquiendo. Entonces se cae en el engaño de pensar que estamos bien. Sí, mi esposo o la esposa, tal vez ambos trabajan, tal vez uno solo, hay suficiente recurso para el sostenimiento, se tratan tal vez con respeto, un buen trato, y con eso piensan que están bien. Y ese panorama que yo acabo de describir, es un panorama que no trae bendición a los hogares. Es un panorama donde cada uno está en lo suyo propio, cada uno en su propio mundo. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos, vamos a mirar un poco la familia más a fondo y vamos a mirar algunos aspectos que son indispensables para que haya bendición al interior de nuestras familias. Eso va a dinamizar, a transformar a cada uno de nosotros que hacemos parte de la familia y la bendición de nuestros hijos y de nuestro hogar total. Así que vamos a ver básicamente tres aspectos en esta mañana, ¿sí? Y el primero de ellos, apúntelo allí, mantenga la unidad familiar.
Este es el aspecto más importante que debemos entender y aplicar, pero también es el aspecto más dejado a un lado, más atacado por Satanás, más atacado por la sociedad, ¿sí? Vamos a ver Mateo 19, versículo 4 al 6, ¿qué nos enseña Jesucristo respecto del matrimonio? Este pasaje, les pongo un poco el contexto, se acercan los fariseos a Jesucristo a preguntarle sobre si es lícito, sobre si ellos pueden, por cualquier razón, repudiar, ¿cierto?, separarse de su mujer. Y entonces Jesucristo les responde lo siguiente respecto del matrimonio. Versículo 4 al 16, Mateo 19, 4 al 6, perdón. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este pasaje es absolutamente indispensable para nosotros entender en qué consiste el matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, el enfoque prioritario, ahí habla de 4 características, pero el enfoque mayoritario de todos los versículos que leímos es la unidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que esforzarnos por mantener la unidad. Miremos los aspectos que menciona el pasaje. Entonces dice que Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así de sencillo. Cuando Dios creó al hombre, creó Dios un varón y creó una mujer. No hizo nada intermedio. No hizo transexuales, no hizo homosexuales, no hizo lesbianas, nada del universo LGTBIQ, ¿cierto? Y más, porque cada día añaden alguna otra cosa que ya ni sé qué tantas cosas son. Es muy claro entonces este primer aspecto, que es un prerequisito para el matrimonio, un prerequisito divino conforme a lo que Dios estableció, ¿cierto? Y Dios dice, es muy claro, un hombre y una mujer son los que se unen en esta relación de matrimonio y constituyen una familia. Por encima de lo que se ha peleado en las cortes y por encima de lo que hoy en día definen las diferentes legislaciones de lo que es familia y todas las modalidades de familia, la que Dios estableció es esta: un hombre y una mujer que procrean hijos, ¿sí? Esa es la definición de familia de Dios, un hombre y una mujer. Entonces, y quiero hacer esta claridad aquí, porque son cosas que nos competen a nosotros, los hijos de Dios, y que se están viviendo hoy en día. La ideología de género, por ejemplo, nosotros tenemos que entenderla con total claridad, que es algo satánico, que atenta contra la familia directamente. Esa ideología ataca directamente las mentes sugestionables de los niños, donde se les dice: aunque tú tengas un pene o tengas una vagina, tú puedes elegir qué eres, si eres hombre, si eres mujer, y hoy inclusive están llegando a ir mucho más allá. Tú puedes elegir ser lo que quieras ser. Si quieres ser un delfín, sé un delfín. Si quieres ser una flor, sé una flor. Hasta allá estamos llegando en lo que es. Si ustedes se ponen a mirar, hay hombres que se consideran que son perros y se visten como perros, se comportan como perros. Ustedes pueden buscar en las noticias. Hay uno que leía hace 2 días, francés, que se cree extraterrestre. Y entonces se mandó a hacer toda clase de cirugías para que su rostro, su piel y todo él se parezca a lo que él se imagina que es un extraterrestre. Hay personas por allá en Inglaterra que se cree ser objetos inanimados, que se considera que es una lámpara, otro considera que es un sillón, y se comportan como eso. O sea, hasta esos niveles de conducta hemos llegado hoy en nuestra sociedad. Y la gente los avala y dice: sí, si tú te crees una lámpara, yo te respeto tu creencia, entonces tú eres una lámpara. Y eso es lo que nos vende la sociedad hoy en día como tolerancia. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando nos está diciendo: matrimonio es entre un hombre y una mujer.
no lo que quieren decir ahora, ni pelear en las leyes, que hombre con hombre, mujer con mujer, nada por el estilo. Entonces, el primer aspecto que Dios nos habla clarítico desde el primer capítulo de Génesis, y Jesucristo lo confirma, ¿cierto? Es que la relación de matrimonio y la familia se constituye por un varón y una mujer. ¿Listo? El segundo aspecto lo menciona ahí el pasaje y dice, por esto el hombre dejará a padre y madre. El segundo aspecto es que debe darse una separación de sus respectivos padres, ¿cierto? Para formar una nueva familia, para poder tomar a mi pareja, yo necesito haber soltado la familia que tenía antes. Y este aspecto es muy claro de entender, muy fácil de entender, ¿cierto? Yo no me puedo unir a mi familia, a mi pareja, perdón, a menos que esté libre de la unión previa que tenía con mi familia. Esta separación de la familia no es una separación absoluta, no es un abandono de nunca más, sino que es una separación relativa, en el sentido de que yo lo que corto es mi dependencia física y emocional de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Yo sigo amándolos, sigo honrándolos, sigo visitándolos, sigo compartiendo tiempo con ellos, pero ahora se da una independencia física y emocional de mis papás. Ahora, y es el punto que viene, yo me uno a mi familia y entonces la dependencia que yo tengo se da con mi pareja, se da esa clase de interdependencia. Entonces, este segundo aspecto, que es el segundo prerequisito para el matrimonio, es haber dejado a padre y madre, que se dé esa independencia física y emocional. Y en este otro tercer aspecto es donde realmente se da el matrimonio, donde nace la familia. Y es el aspecto que mencionaba en el enunciado inicial, ¿cierto? Mantenga la unidad familiar. Y es este punto. Hay una unión. Esa unión forma una sola carne. Fíjese que dice el versículo que leíamos, y se unirá a su mujer. Hay una unión. Esa unión no es solamente en el aspecto físico, sino es algo emocional, es almático, ¿cierto? Todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis finanzas, mis planes de vida, todo se une con el de mi esposo, con el de mi esposa. Y es tal, mira como lo dice el versículo, es tal esa unión que dice que ahora son una sola carne. Ya no son más dos, sino son uno solo. Miren, este aspecto es absolutamente indispensable. Ya no son más dos, sino uno solo. Cuando usted mira el cuerpo, su cuerpo, ¿cierto? Usted se mira en un espejo, ¿cuántos cuerpos ve? Usted ve un solo cuerpo, aunque ve diferentes miembros, ¿cierto? Los brazos, las piernas, la cabeza, pero todos conforman un solo cuerpo, es una sola carne. Bueno, cuando yo me uno a mi pareja, nos convertimos en uno solo. Si ya no somos dos, entonces no puede haber decisiones divididas, no puede haber intereses personales por los cuales yo tengo que luchar. No puede haber manejos financieros separados, ¿sí? No puede haber intereses y perseguir esas cosas a expensas de mi pareja y de mi familia, simplemente porque es lo que yo quiero, porque era mi plan de vida, porque eran mis sueños y mis anhelos. No, cuando se da eso es porque no hemos entendido el matrimonio. En el matrimonio ya no somos más nosotros solos. Ya no soy más yo, ahora soy uno con mi pareja. Y entonces debe darse una interdependencia donde mis planes ya no son mis planes. Que es que a mí me gusta mucho irme a rumbear y a mi pareja no. Bueno, usted la eligió y se casó con ella. Ahora elijan qué es lo que a ustedes dos les gusta y qué van a compartir, en dónde encuentran. Bueno, entonces que ella ocasionalmente va a bailar con él. Entonces que él ocasionalmente va a escuchar la filarmónica con ella. No sé, lo que sea. Pero no es más yo persigo lo mío y yo persigo lo mío, sino que ambos
nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Ya no somos autónomos, entendamos eso. Ya no son más dos, dice el versículo, sino son uno solo. Nos convertimos en una sola persona, en un solo cuerpo, en una unidad. ¿Cómo manejamos esa unidad? Porque claramente, tal vez algunos de ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo así? Entonces mis gustos, a mi esposo le gusta es el fútbol como loco y a mí me gusta es la jardinería, y entonces yo ya no puedo la jardinería, o a mí me encanta viajar, entonces ya no voy a poder viajar. Entendamos a qué se refiere ya no son más dos, sino uno solo. Y un versículo que nos ayuda mucho a entender esto, lo encontramos en Filipenses 2, versículo 2. Miren lo que dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Este pasaje nos lo habla Dios respecto de los cristianos, del trato y la relación que debe darse entre los hermanos en la fe. ¿Cuánto más debe aplicarse a la relación de pareja? ¿Sí? Así que lo que nos dice en otras palabras es que cuando nos casamos, ya no es perseguir mis planes, ya no es hacer las cosas a mi manera, ya no es manejar el dinero a mi manera, ¿sí? Ya no es educar a los hijos a mi manera, sino es a nuestra manera. ¿Qué piensa mi esposa? ¿Qué piensa mi esposo? ¿Qué nos dice, más importante, Dios al respecto de esto? Y juntos construimos nuestra manera. No mi manera, ni tu manera, sino nuestra manera. Nuestros planes. Entonces, ahí se ponen de acuerdo. Que el hombre está de acuerdo con el plan que tenía la mujer de estudiar y sacar adelante una carrera. Entonces, él respalda su plan, pero es el plan que juntos determinaron ahora seguir adelante. Porque juntos están trazando sus propias metas. Pero no es cada uno tirar para su propio lado, porque ahí se da la ruptura. Y no es lo que Dios estableció. Dice, ya no son más dos, son uno solo. Entonces, nosotros necesitamos realmente trabajar esforzadamente por mantener la unidad, por mantener la armonía en nuestras relaciones, ponernos de acuerdo en todo aquello en donde hay pensamientos diferentes, ¿cierto? Y este aspecto de la unidad es un aspecto que Satanás viene trabajando para destruir desde hace muchísimo tiempo. Incansablemente quiere que el hombre y la mujer se separen. Y ahí vemos aspectos que ayudan a la separación, ¿cierto? Va a mencionar, por ejemplo, el adulterio, ¿cierto? La infidelidad. Están a un clic de distancia. Esa coquetería en conversaciones, relaciones por fuera del trabajo, es muy común que se den hoy en medio de la sociedad. Inclusive hay culturas que es aprobado que, por ejemplo, que mi esposo tenga su amante, ¿sí? Y les hablo caso que conozco de Chocó. En el Chocó hay lugares donde vive la mujer con su esposo, en la casa del frente vive la amante, y ellas entre sí son amigas y se comparten al marido y es totalmente aceptable para ellas. Hasta ese nivel hemos llegado de separación de la unión que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer, ¿sí? Por ejemplo, otro aspecto que raya y destruye la unión entre hombre y la mujer es el feminismo. Y escúchenme bien, ¿cierto? No me vayan a dar tan duro. La idea del feminismo, ¿qué es lo que dice? Es un discurso muy lindo donde le dice a la mujer: tú eres independiente, tú eres capaz, tú eres fuerte, tú puedes hacerlo sola, tú no necesitas de un hombre, tú eres una mujer con sueños, con anhelos y debes perseguir tus propias metas, no dejes que un hombre te someta, ¿cierto? Lucha por tus ideas, lucha por tus sueños. Es un discurso muy bonito, agradable de escuchar, que empodera a la mujer. Y hasta ahí uno dice, ¿qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo que atenta contra la unidad? Porque es que le está diciendo, lucha por tus propias metas, por tus propios ideales, por tus lo que sea. Y lleva a que se separe. Tú debes manejar tus propias finanzas, no seas dependiente del esposo, no sé qué. Y mira, esto pone enemistad entre hombre y mujer. Cuando ustedes miran el feminismo, realmente los movimientos feministas, por ejemplo, como se da en Argentina, como se da en Francia, es un odio hacia el hombre, hacia lo que el hombre representa. Y las mujeres feministas en esta clase de feminismo, de esta filosofía, no quieren, ni plantean, ni pretenden casarse, ¿sí? De ninguna manera. Entonces, toda esta idea es una idea satánica que atenta contra lo que Dios quiere, que el hombre y la mujer se unan y ya no sean más dos. Porque es que no es que la mujer no pueda pelear por sus ideales, es que si se casa, el hombre tampoco debe hacerlo, porque es que lo que acaba de decir, ya no es yo pelear por lo mío, sino es juntos luchamos por lo nuestro. Una vez más, cuando nos dejamos lavar el cerebro por esas ideas que están tan arraigadas en la sociedad, que no nos damos cuenta del daño que hacen y de cómo van en contravía de la palabra de Dios, sencillamente las abrazamos y decimos, ay sí, yo soy una mujer capaz y valiente y esto, y eso puede que sea verdad en tu vida. Y seguramente lo es. Y el hombre también tiene las mismas características, pero tanto el uno como el otro, cuando se casan, ahora son uno solo y ya no pelean cada uno por sus intereses, sino juntos luchan por lo nuestro. ¿Sí? Entonces, no solamente la idea del feminismo, sino la ideología de género, todo el movimiento cultural que se está dando con el homosexualismo y todas las demás vertientes, que me acuerdo cuántas son, todas esas ideas llevan a que el diseño de Dios de hombre y mujer ya no se contemple en medio de la sociedad, que ya no quieran casarse, que los hombres con hombres, que las mujeres con mujeres, que las mujeres solas sin necesidad de un hombre. Todo eso atenta contra el diseño de Dios, que se una hombre y mujer. Y no solamente todas estas ideas que son muy vigentes en la sociedad y que han hecho un trabajo muy bueno de lavar el cerebro, inclusive a los cristianos, sino que el mismo trabajo, ¿cierto? Las redes sociales hacen que la gente ande metido en el trabajo, que ande metido en las redes sociales, y entonces se produce una separación al interior de los hogares. No hay armonía, cada uno está en lo suyo. Entonces, por favor, mucha atención a todas estas cosas. No es solamente las ideas filosóficas que están por ahí, que decía feminismo, LGTBI, ideología de género, todo esto, sino también la infidelidad y bueno, todos los demás pecados, sino también las pequeñas cosas, distanciamientos que vamos teniendo, muros invisibles que vamos levantando a causa de la falta de perdón, ¿cierto? A causa de mucho trabajo. Sí, son cosas que van haciendo que como familia nos separemos. Y el otro aspecto que menciona este versículo es que dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa unión es la que trae bendición al hogar, pero una unión en armonía, en compartir, ¿cierto? Como hemos visto, las familias están hoy en día muy separadas, aunque vivan bajo el mismo techo. Cada uno está en su propio cuento. Heridas que se fueron causando con el tiempo fueron levantando esos muros invisibles que decía. Entonces hay que tener mucho cuidado con la falta de perdón, con el rencor que se va guardando, con la poca comunicación que tenemos. Entonces ahora, y entendámoslo, comunicación no es ¿trajiste el mercado? ¿Y cómo le fue a los hijos? ¿Y recogiste tal cosa? Sí, mañana hay que pagar tal cuenta, hay que llevar al hijo al médico mañana. Eso no es conversación. Obviamente se están hablando, pero ahí no hay una comunicación de corazón a corazón, ni están construyendo familia, ni están construyendo vida, ni están proyectándose en lo que Dios quiere, ni en los sueños de juntos, ¿cierto? Ahí no hay que restablecer, hay que esforzarse
por compartir tiempo de calidad y de cantidad con la familia, a pesar de las múltiples ocupaciones. La prioridad en nuestra vida, luego de nuestra relación con Dios, es nuestra relación con la pareja y la familia. Muchos piensan que es el trabajo. Entonces tengo que trabajar porque si no trabajo no comemos y la familia entonces se acaba. Está bien, hay que trabajar y Dios lo enseña, ¿cierto? Pero más importante que el trabajo es la salud y el bienestar de la familia. Y ese salud y bienestar de la familia no lo trae el dinero, lo trae el tiempo de compartir, la unión que se da en la relación de familia. Mire que el pasaje es muy, muy claro cuando dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo separamos cuando empezamos a contemplar la idea del divorcio. No está funcionando, divorciémonos, ¿cierto? El divorcio no es una opción para el cristiano. Hay que esforzarse, bajar el ego y trabajar para mejorar y construir la relación de pareja. Nos separamos, ¿cierto? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Lo separamos cuando dejamos que se levanten esas barreras invisibles a causa de no tener una buena comunicación, a causa de maltratos, a causa de falta de perdón, ¿sí? Porque no pasamos tiempo. Entonces, mira, yo te ruego, por favor, que te esfuerces un montón en reconstruir, si no está dándose la unión como Dios lo quiere, en reconstruir, restablecer la unión familiar con tu pareja, en que realmente empiezas a entender que no son independientes, sino que son uno solo. Y entonces en cada aspecto donde hasta el momento habían tenido diferencias, deben empezar a comunicarse y ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con las finanzas? ¿Qué vamos a hacer con los planes de este año? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Que este hijo está teniendo tal problema, ¿cómo lo vamos a canalizar? ¿Qué dice Dios? ¿Cierto? Busca tiempo, por favor, para compartir con tu familia. No consideres que estar bajo el mismo techo es suficiente. No, invéntate excusas. Entonces establece una noche, una tarde de juegos de mesa con todos. Lo que te guste, cartas, parqués, dominó, lo que sea. Invéntate una noche de vamos a hacer juntos una pizza. Y entonces buscan un tutorial en YouTube y empiezan todos, uno amasa, el otro va picando no sé qué. Y van compartiendo y van hablando y se ríen y se tiran harina en la cara. Y, no sé, sean creativos, pero búsquense las maneras de poder generar esos espacios con la familia. Siéntense juntos en la sala, en una cama, y agarren los álbumes familiares y empiecen a mostrar, a ver las fotos. Y empiecen a contar historias familiares, que si tienen hijos, que los hijos escuchen, que vean cómo eran ustedes en las fotos de jóvenes y que ustedes les cuenten quiénes eran, cómo hacían, qué cosas pasaban, cómo fue que se conocieron. Esas cosas dan una dinámica al hogar espectacular y generan esa unión que Dios quiere en la relación de pareja, en la familia. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, por favor, no es tarde. Empieza hoy mismo a compartir con tu familia. No hay nada más rico que tener esos tiempos con la familia, de compartir, de crecer juntos, de realmente amarnos, de construir esa unidad y mantenerla. Es el aspecto que más es atacado, así que por favor, esfuérzate en mantenerlo, construirlo y mantenerlo. Otro aspecto que trae gran bendición a tu familia es: depende de Dios. Y esta dependencia tiene algunos diferentes aspectos que vamos a mirar. Y el primero es: ora en familia. Ora con tu familia. No hay nada tan poderoso para lograr la unidad y el fortalecimiento del hogar como buscar a Dios en familia. ¿Por qué? Y esto es clave, porque que es la naturaleza nuestra. Yo, varón, tengo unos planes, tengo unos gustos, tengo unas metas y quiero ir por este lado. Mi esposa, mujer, tiene su propia perspectiva de la vida, tiene sus planes, tiene sus metas, tiene sus sueños, tiene sus gustos y quiere ir por este lado. Pero cuando ella y yo venimos juntos a la presencia de Dios
y clamamos a Él y presentamos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros planes, el Señor llega y dice, bueno, los tuyos y los tuyos los mezclamos y vamos a hacer esto. Y lo que yo quiero para ustedes es esto. Ni el tuyo ni el tuyo, porque ambos están equivocados. Es este el camino que deben seguir. Entonces, busca a Dios con tu pareja, con tu familia. Mira, si tú estás casado y están los dos solos, ora todos los días con tu pareja. Al levantarse o al acostarse, busca el momento para orar con tu pareja. Que es que mi pareja, mi esposo, mi esposa no es cristiano. Dile cosas como por ejemplo, oye, mira, tú sabes lo importante que para mí es Dios. A mí me gustaría que tú me acompañes antes de acostarnos en una pequeña oración. Para mí sería muy importante. Porfa, ¿me acompañas? Sí, listo. Entonces él viene y se sienta contigo en la cama y oran juntos, tú diriges la oración. Pero entonces, como le acabaste de decir, como apenas lo estás queriendo atraer, o a ella, apenas le estás queriendo atraer a Dios, a que empiecen a tener esos momentos, si le dijiste que iba a ser corta la oración, hazla corta. Señor, gracias por este día, gracias por la familia que nos has dado, yo te quiero dar gracias por la vida de mi esposo, gracias por mi vida, por la salud que nos has dado. Queremos poner en tus manos nuestros sueños, nuestros anhelos, bendice la vida de nuestros hijos, permite que tengamos un buen descanso esta noche, amén. 30 segundos fue la oración. Para que él o ella no se sientan ahí como que yo qué hago, ¿sí? Sino que si tú le dijiste que ibas a hacer una oración corta, hazla corta. Y busca la manera, simplemente te estoy dando ideas. Lo importante es que busquen espacios para orar juntos. Si ya todos en la familia son cristianos, espectacular. Ora todos los días, busca un momento para orar todos los días. Al desayuno, al almuerzo, a la cena, qué sé yo, ora todos los días en familia. Pero busca un día a la semana para sentarse juntos y estudiar la palabra de Dios y orar los unos por los otros, por las peticiones, por los planes académicos, por los planes de matrimonio, bueno, por la vida de cada uno de los integrantes del hogar. Si alguno de ustedes ha hecho esto, de tener ese tiempo en familia, sabe la bendición tan tremenda que se recibe al interior del hogar. Entonces yo por eso les motivo a que tengamos esos tiempos de oración, de estudio de la palabra. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lo que mencionaba hace un momento, la oración nos lleva a esa armonía, a ponernos de acuerdo. Entonces empieza a hacerlo y te invito a que empieces hoy mismo, que convoques a los miembros de tu familia y tengan un momento donde oren como familia. ¿Sí? El otro aspecto dentro de la dependencia de Dios, entonces está ora en familia. El otro aspecto es enseña a tus hijos el camino de Dios. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Miren, los niños, los jóvenes no saben cuál es el camino correcto. La sociedad, el colegio, el mundo, las redes sociales no les enseñan el camino correcto. Antes, todo lo contrario, les enseñan un camino de seguir los dioses de este mundo. Y si nosotros queremos que ellos tengan la bendición de Dios, pues la única manera es enseñarles en el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Efesios 6:4 lo resume de esta manera. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí se nos dan dos palabras claves en este versículo para enseñar a los hijos en el camino de Dios, para guiarlos. Y se nos dice, instrúyelos en la palabra de Dios, la instrucción del Señor. ¿Y eso qué es? Es que tú le enseñes la palabra de Dios. Es que tú te sientes con tus hijos y leas la palabra de Dios. Si tus niños son pequeños, inclusive si son bebés, antes de irse a dormir, lee con ellos todos los días la Biblia, que ellos empiecen a conocer la palabra de Dios. Si ya son más adultos, siéntate con ellos. Mira, Dios te llama a ser discípulos y los primeros discípulos tienen que ser tus hijos. Tus hijos, inclusive tu esposa, tu esposo, si no es creyente.
¿sí? Esos son los primeros discípulos que tenemos que tener. Enséñalo en el camino de Dios. Esa instrucción viene por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué va a requerir? Va a requerir atención de tu parte, una dedicación, una constancia, una disciplina para sentarte y enseñarle la palabra de Dios. Pero esta enseñanza es muy importante, porque muchos papás piensan que no, pues mis hijos ya van a la iglesia, y no, pues que sea el líder o que sean allá en la iglesia que le enseñan a los hijos. Con mucho gusto, a cualquier persona que viene a la iglesia, a cualquier miembro de la iglesia, queremos edificarlo, queremos formarlo, queremos enseñarle la palabra de Dios. Pero no es nuestra responsabilidad en el mismo sentido que tienen la responsabilidad los padres. Son los padres los responsables directamente de formar a sus hijos en el camino de Dios. Nosotros somos colaboradores en ese proceso, pero los papás son los que tienen directamente y en primera instancia esa responsabilidad. Acá en la iglesia tenemos diferentes espacios desde los niños hasta los jóvenes más adultos, y son espacios para que ellos se edifiquen y crezcan. Pero acuérdense, es la familia. Es en la familia donde se forjan todos estos valores. Que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean estudiando la Biblia, que tus hijos te vean asistiendo a las reuniones, que tus hijos te vean poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Porque no es solamente a través de yo enseñarle y decirle ve a la iglesia, sino es el modelo que yo le doy de vida. Los hijos aprenden no tanto lo que tú le enseñas con palabras, sino lo que ven que tú haces. ¿Sí? Lo que tú haces es lo que ellos aprenden en realidad. Entonces, el darle a los hijos lo mejor no es pagarles los mejores colegios, ni darles privilegios y concederles los anhelos y los deseos que ellos tienen. Lo mejor para tus hijos no es que tú les des las cosas que tú no tuviste. ¿Sí? Lo mejor para tus hijos es que tú estés con ellos en amor, te compartas con ellos y que les enseñes la palabra de Dios, que les enseñes a caminar el camino de Dios. Entonces, por favor, instruye a tus hijos en la palabra de Dios. Realmente eso va a traer bendiciones, no solamente a tu vida, sino de ahí para allá a la vida de tus hijos. Y el segundo aspecto que nos muestra este pasaje es disciplina en el Señor. Hay algo terrible hoy en la sociedad y que inclusive la psicología y que inclusive las legislaciones nacionales están queriendo prohibir que los papás disciplinen a sus hijos. Entiendo algunos motivos, y es que algunos padres se extralimitan y lo que hacen es maltrato infantil, y obviamente eso no es. Pero hay que disciplinar a los hijos. Hay que establecerles límites y consecuencias si sobrepasan esos límites. Ahí se requiere firmeza, amor, ¿cierto? La disciplina es en amor. El castigo es en ira, es por desquitarse. Yo le dije que no, ¿cierto? Es rabia porque le desobedeció. No, la disciplina es en amor y es para corregir el camino de la persona, del hijo. Entonces, por favor, disciplina a tus hijos. Si tú ves que no están haciendo las cosas como deberían, necesitan ser disciplinados. Yo frecuentemente digo una frase a algunos padres o a algunas personas: juguete es que le falta, ¿cierto? Juguete, darle correa es que le faltó. Y sí, muchas veces lo que falta es esa disciplina, esa corrección, que es lo que corrige el camino de la persona. Entonces, por favor, instruye a tus hijos en el camino de Dios. Y el otro aspecto que creo que es muy, muy importante en estos tiempos es mantente firme en los principios de Dios. Si recapitulamos, vamos con que lo primero que tenemos que hacer es mantener esa unidad familiar. Y vemos que hay muchos factores que nos llevan a no estar en esa unión, sino totalmente separados. Hay muchos factores filosóficos, de conducta, de pasividad, que nos han llevado a estar separados en la familia. Entonces hay que trabajar por esa unidad. Y eso es basado en principios de Dios. Ahora bien, lo segundo que veíamos es buscar a Dios en la familia. Entonces requiere que estemos orando, ¿cierto? Que estemos estudiando la palabra juntos. Eso implica, una vez más, ir a las verdades que Dios nos enseña en su palabra.
en instruir a mis hijos para que ellos tengan la bendición de Dios. Una vez más, estamos de los principios de Dios, de la verdad de Dios, la estamos estudiando y enseñando. Pero como seguimos metidos en el mundo, en la sociedad, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en todas partes, y por los medios nos siguen llenando la cabeza con tanta filosofía y tanta propaganda también presentada para confundirnos, nosotros necesitamos mantenernos firmes en los principios de Dios. Por eso es tan importante, porque en estos últimos tiempos se ha dado un ataque sin tregua contra los valores fundamentales de la familia, contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no sé si ustedes lo sepan, pero en las redes sociales ya se está persiguiendo y en las legislaciones de algunos países se persigue a aquellos que, como nosotros, enseñamos la sana doctrina. Hay predicadores, para nosotros no nos ha pasado nada porque no somos tan famosos, pero predicadores que enseñan en las redes sociales, ¿cierto? Ponen sus prédicas donde enseñan que el hombre es pecador y que por lo tanto tiene que arrepentirse. Con solo eso, ya eso es intolerancia y están coartando la libre expresión de las demás personas. Entonces cancelan y cierran, quitan esos videos, están cerrando cuentas de los pastores que dicen, como lo que hemos dicho en este momento, la homosexualidad, el lesbianismo, ideología de género, todas esas ideas son satánicas. Y claramente la Biblia, porque hoy no he mencionado ningún versículo al respecto, pero claramente la Biblia dice que esas conductas son pecado, igual que la borrachera, la mentira, el adulterio, la fornicación, son conductas de pecado. Están cerrando y clausurando las cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube, de personas que enseñan esta clase de mensaje. Entonces, de alguna manera, ya hay en el mundo una gran persecución contra los principios y valores de Dios. Están persiguiendo políticamente a pastores de mucho renombre, de sana doctrina, porque enseñan la verdad de la palabra de Dios, porque nos mantenemos firmes a los principios establecidos por Dios y no estamos de acuerdo con esos persecución de derechos, entre comillas, de las minorías, porque si miramos a la luz de la ley, todos tenemos los mismos derechos. En cada país todos estamos sujetos a los mismos derechos. Entonces no, es absurdo, no tiene sentido perseguir derechos que ya se tienen por ser seres humanos de determinado país. Entonces, como hay tanta persecución, tanta cosa que se da en la sociedad, es muy importante que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, que no nos dejemos confundir, que sigamos perdonando, que sigamos considerando los valores que Dios enseña y contrarrestemos todas esas falsas filosofías que llegan a nuestra vida. ¿Sí? Dice 2 Timoteo 3, versículo 14 y 15, le dice Pablo a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces mire este pasaje, Pablo le dice, manténgase fiel a lo que usted ha aprendido. ¿Qué ha aprendido? La palabra de Dios. ¿Dónde la aprendió? Y no lo dice en el pasaje, pero la palabra nos dice que Pablo fue enseñado por su mamá y su abuela desde muy niño en la palabra de Dios. Y aquí lo vemos, Timoteo se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso y fue misionero en otros lugares. Entonces, hay que mantenernos firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el siguiente capítulo de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo por qué debe permanecer fiel, por qué debe mantenerse firme en lo que dice la palabra de Dios y no creer cuento a todo lo que se dice por ahí. Veámoslo, 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Estamos en esos tiempos. ¿Llegará el tiempo? Bueno, el tiempo ha llegado. Las parejas no quieren perdonar, prefieren seguir alimentando su rencor, prefieren separarse, divorciarse, quedarse con el orgullo antes de ser humildes y decir, perdóname, me equivoqué. Los cristianos son muy flexibles,
con todo lo que se está dando hoy en día, aborto, ideología de género, comunidad LGTBI, el feminismo, todo lo que atenta contra la verdad de Dios, hay muchos cristianos que sencillamente no se dan cuenta de lo que está sucediendo, de cómo eso atenta contra Dios, y simplemente dicen, pues ellos también tienen sus derechos, y pues sí, que peleen por lo que quieren. Están peleando por el pecado. Es como que tú digas, pues yo voy a pelear por la infidelidad, voy a pelear por poder robar, por poder matar, porque son pecados y atentan contra Dios. Si quieres que Dios siga bendiciendo tu vida y la de tu familia, necesitas estar dispuesto, como lo decía hace un momento, lo que está sucediendo ya en las redes sociales, tienes que estar dispuesto al rechazo, a la persecución, por mantenerte firme en la verdad de Dios. No te dejes confundir con tanta filosofía barata que en el mundo se está esparciendo. Apégate a las verdades del Evangelio y sigue el Evangelio de Dios. ¿Sí? Por favor. Y el último aspecto que trae bendición a las familias es evangeliza tu familia. No hay bendición más grande que tener la salvación y vida eterna. Si tú eres en este momento el único en tu casa que tiene a Cristo en el corazón, ¿cierto? Ya sea que eres el esposo, que eres la esposa, que eres el hijo, que eres el padre, Dios te ha llamado a que tú seas luz en medio de tu familia y que tú les lleves el evangelio a los integrantes de tu familia. Esa es tu responsabilidad en este tiempo. Miremos Hechos 16, versículo 29 al 32, y vemos cómo la vida de este guarda llevó la salvación, de este guardián de la cárcel, llevó la salvación a su hogar, ¿cierto? Les cuento un poquito el contexto. Está Pablo y Silas, están en la cárcel, con cadenas amarrados, y a la medianoche empiezan a cantar alabanzas al Señor. Y en eso que están cantando ocurre un terremoto y todas las puertas de la cárcel se abren y todas las cadenas de todos los presos se sueltan. Cuando el guarda se da cuenta de esto, piensa que toda la gente se escapó y entonces agarra la espada y se va a quitar la vida por su falla, por su error, porque los permitió que se escaparan. Y Pablo le grita, oye, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el guarda viene a Pablo y esto es lo que sucede, ¿cierto? Hechos 16, versículo 29 al 32. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué tal este pasaje? Es un pasaje que se usa muchísimo, ¿cierto? Y que muchas personas agarran como promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El guarda les pregunta, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y ahí viene la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero muchas personas malinterpretan esto creyendo que es una declaración mágica. Que si yo creo en Jesucristo, automáticamente, por extensión, mi familia se salva. Y no funciona de esa manera. O que Dios va a hacer algo mágico y mi familia va a ser salva. No funciona de esa manera. Lo que quiere decir es que si tú crees en Jesucristo, ¿cierto? Naturalmente, cuando una persona rinde su vida a Jesucristo, naturalmente comparte de Jesucristo a otras personas. Y lo vemos por toda la Biblia. Cada persona que conocía a Jesucristo iba y le decía a otro, iba y le decía a su familia. Y por eso fue creciendo el número de discípulos. Cuando una persona realmente se entrega a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, es eso. Yo creo en Jesucristo, empiezo a vivir esa nueva vida y ahí mismo llevo esa luz del Evangelio a mi hogar. Ahí mismo llevo la palabra de Dios a mi casa, con palabra y con el mismo testimonio de vida, ¿cierto? Vemos en el pasaje que el guarda de la cárcel, cuando Pablo le dijo esto, le dijo, claro que sí, yo creo en el Señor Jesucristo y venga y lo llevo a mi casa para que le predique a ellos. Mira el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
el guarda de seguridad llevó a Pablo y a Silas para que predicaran a su familia. Tú debes llevar el evangelio a tu casa. Tú debes invitar a tu familia, los que no conocen de Cristo. Si tu núcleo familiar ya conoce de Cristo, quiero replantear esto. Si tu núcleo familiar ya es realmente cristiano, ¿por qué lo replanteé? Porque es que hay muchos miembros de la familia que ya pueden haber escuchado de Cristo, que pueden haber ido a la iglesia, pero la palabra dice: por su fruto los conoceréis. Tú te darás cuenta si realmente son cristianos o no. No es pertenecer a una iglesia ni haber ido ocasionalmente, sino es una vida de rendición vivida para Jesucristo, y eso se ve. Entonces, primero, que mi familia realmente, y es lo que hablábamos hace un momento, para esos ya la familia, entre comillas, es cristiana, es el espacio de todos juntos estudiar la Biblia y orar. Eso va a hacer que realmente se conecten con el Señor. Y si hay algún miembro que no es de la familia, pues lo mismo, ahí es donde se viene a compartir de Cristo. Que si ya mi familia, pues tú tienes tíos, hermanos, primos, invítalos a tu familia y llévales el mensaje del evangelio. Empieza a tener un grupo en tu casa donde puedas compartir, tener comunión, predicarles el evangelio a los miembros de tu familia. Con mucho gusto nosotros estamos dispuestos, como Pablo y Silas, de acompañarte e ir a tu casa y llevar el mensaje del evangelio. Con muchísimo gusto te contactas con nosotros y estaremos dispuestos a hacerlo. La bendición más grande que puede recibir una persona y una familia es la salvación. Por favor, Dios te puso como luz, como agente, como embajador en tu familia para que conozcan de Cristo. Este es el año de que conozcan de Cristo. Entonces, para la bendición de tu familia, entonces debes procurar esforzadamente mantener la unidad familiar. Establece un altar familiar donde todas las semanas pasas un tiempo en familia para orar, para estudiar la Biblia juntos. Crea espacios de compartir, restablece la comunicación, perdona. O sea, todo lo que hablamos, por favor, esfuérzate en que realmente haya una unidad, que ya no sean las dos, sino que sean uno solo en tu familia. Ora con tu pareja todos los días. Trata de tener un espacio donde oren con tus hijos también todos los días, así sea una oración corta, y por lo menos un día a la semana este altar familiar donde estudian la palabra y oran juntos, donde alaban al Señor, donde crecen los unos edificándose a los otros en la palabra. ¿Sí? Instruye a tus hijos en el camino de Dios, tanto enseñándoles la palabra de Dios como modelándoles la palabra de Dios, pero también disciplinándolos en amor. No permitas que sigan haciendo lo que les parece, sino que tienen que sujetarse a las consecuencias. Entonces, recuerda que estamos en unos tiempos donde hay mucha mentira, mucho engaño. Estamos en tiempos difíciles y la palabra dice que aún los creyentes van a caer en esos engaños, en las mentiras, y se van a ir en pos de falsas doctrinas. Entonces, por favor, conoce la palabra de Dios y mantente firme a ella. Permanece fiel a los principios y valores de Dios. Y por último, por favor, la mayor bendición es la salvación. Predica el evangelio a tu familia. Empieza ya mismo. No dejes pasar de esta semana en que tú empieces a tener ese espacio para llevar el mensaje de salvación a tu casa. Cuentas con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo. En lo que necesites te puedes contactar con nosotros. Inicia entonces ese grupo y nosotros te acompañaremos a llevar el mensaje de salvación. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos llamas a vivir en bendición, a una bendición. Y esa bendición nos la traes a través de nuestra familia. Hoy entendemos con claridad lo que tú estableciste desde un principio que debería ser la familia, Señor. Un hombre y una mujer que cortan su dependencia física y emocional de sus padres para unirse, llenos de ese amor, Señor, fundiéndose en una sola carne.
de modo que ya no son más dos, sino uno solo. Dile a Dios, ahí de acuerdo a lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en tu corazón, ¿cómo ha sido tu relación de pareja? ¿Tú realmente renunciaste a esa independencia? ¿O sigues siendo independiente de tu esposo, de tu esposa? Y quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Dile a Dios, Señor, perdóname porque yo he separado lo que tú uniste. Porque tú dices, lo que Dios separó no lo separe el hombre. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y yo me he separado de mi pareja. Porque he querido seguir mi camino sin que me siente a buscar la armonía, a juntos apuntar hacia la misma dirección guiados por ti. Perdóname, Señor, porque he sido egoísta. Porque he permitido que se levanten en mi hogar muros que nos separan a causa de la poca comunicación. Porque he permitido que se levanten esos muros a causa de heridas que se han causado y no he perdonado. Decide en este momento perdonar, decide en este momento dar pasos para restablecer la comunicación. Dile a Dios, Señor, yo voy a hacer algo y voy a empezar hoy por reunirme con mi familia y tener tiempo de calidad y cantidad para compartir y estar juntos en realidad. No bajo el mismo techo, sino juntos en el mismo lugar en armonía. Papá, gracias porque tú nos has dado los recursos para realmente vivir bajo tu bendición. Y esta unidad familiar es clave e indispensable para que tú bendigas nuestras vidas, para que seamos formados en ti. Gracias porque nos permites orar en familia. Dile a Dios, Señor, perdóname porque yo tampoco he estado orando en mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Y dile, Señor, quiero empezar a hacerlo, quiero vivir realmente esa bendición que tú quieres para mi familia. Y sé que va a venir cuando todos estamos buscándote a ti. Haz el compromiso delante de Dios de establecer un altar familiar donde juntos van a orar, donde juntos van a estudiar la palabra. Tal vez va a ser difícil y tú estás pensando, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa, pero es que el tiempo. No saques excusas, por favor. No dejes que Satanás, que tus pensamientos, tus excusas, tus temores, tus dudas se roben la bendición que Dios preparó para tu vida. No es bíblico, es pecado. Entonces dile a Dios, Señor, por encima de mis temores, de mis dudas, de mis inseguridades, voy a hacerlo, voy a obedecerte y voy a empezar a guiar a mi familia, a que todos juntos te busquemos y te conozcamos a través de tu palabra. Dile a Dios también, si tienes hijos, quiero ser ese hombre, esa mujer realmente entregado a la formación de mis hijos en tu palabra, disciplinándolos e instruyéndoles con base en tu palabra y en el amor que tú me das. Dile también a Dios, Señor, perdóname porque he fallado en la crianza de mis hijos, no les he modelado como corresponde, no les he instruido en tu camino como debería. Dile a Dios en este momento, dame la sabiduría, dame la fortaleza. Ayúdame a ser humilde para buscarlos y guiarlos en tu camino. Papá, te damos gracias porque tú nos das tu preciosa palabra, la cual nos limpia, la cual nos instruye y la cual nos muestra cuánta contaminación, cuánta filosofía, cuánto error hay hoy en el mundo respecto de lo que tú nos dices. Hay demasiadas filosofías, demasiados actos de pecado, demasiadas muestras de pasividad de parte nuestra que llevan a la destrucción de la familia, que atentan directamente contra lo que tú estableciste, que van directamente en contra de todos los valores y principios que te definen a ti, Señor. Perdónanos porque como iglesia, como cuerpo, como sociedad, hemos dejado que esos pensamientos satánicos se metan en nuestras vidas. Y algunos los hemos aprobado y consentido, y hasta aplaudido y promovido. Señor, perdónanos por no habernos mantenido fieles en tu palabra. Y ayúdanos a partir de ahora a ser fieles a la verdad absoluta de tu palabra. A no ser como esos hombres que describes en tu palabra, que dejan la verdad por irse tras los mitos, tras las fábulas, por irse tras doctrinas y filosofías engañosas y mentirosas, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres fieles a tu palabra de verdad.
a estar dispuestos a la persecución y al sufrimiento y al rechazo por mantenernos firmes en tu verdad y vivir lo que tú estableciste para nosotros. Y en último lugar, Señor, ayúdanos a hacer esa luz en donde nos has puesto, esa luz en nuestras familias, a que nosotros seamos esos agentes que llevamos el evangelio a nuestras familias. Sea lo que seamos, hijos, padres, esposo, esposa, es nuestra responsabilidad llevar la salvación a cada uno de los miembros del hogar. Así que en este momento, Dios te dice, deja tus miedos, deja tus inseguridades. Es ahora el momento de salvación, es ahora el momento preciso, es ahora el momento agradable a Dios para que tú hables el mensaje a tu familia. Es el momento para que empieces a tener este espacio junto a ellos de estudiar la palabra, de orar juntos. No tengas más dudas, no tengas más temor. Dile a Dios, Señor, aquí renuncio a todo eso. Este es el tiempo de traer salvación a mi hogar. Este es el tiempo de traer salvación a mi familia extendida. Y yo asumo el compromiso, asumo el desafío, porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque tú me das el poder de tu Espíritu Santo para que yo sea testigo en mi casa y fuera de ella. Gracias, papá, por este llamado que nos haces para bendecir nuestras familias. Gracias porque sabemos ahora con claridad qué debemos hacer para vivir bajo tu bendición en todo sentido, papá. Yo te pido para que tú seas dándonos la fortaleza a cada uno de nosotros a poner en práctica esto que tú has hablado en esta mañana. Sé tú bendiciendo la vida de cada uno de estos mis hermanos, papá. Sé tú extendiendo tu mano de misericordia, de cuidado, de protección, de provisión a cada una de las familias de los que estamos acá representados. Sé tú acompañando, dando fortaleza, sabiduría, consuelo a todos aquellos que en este momento están necesitando eso de parte tuya. Bendice, Señor, a esta familia de St. Paul, Florida Blanca, y guíanos a que realmente seamos esas familias bendecidas, Señor, esas familias que vivimos bajo tu bendición. Quedamos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi familia, los invito de verdad a que lo hagan. Ahora que terminamos, reúnanse con los que están allí y hablen de estos aspectos para que los empiecen a poner en práctica en sus hogares. ¿Listos? Ojalá me puedan contar de las bendiciones que empiezan a recibir al ponerlo en práctica. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.